¿Quieres sacar alguna foto? Pues... Simplemente saber si eres capaz de hacer una cosa por simple curiosidad. Bueno, puede ser la curiosidad de esta nueva Ana. Por eso ahora ves más las cosas, porque ahora estás... Ya antes tenías como una etapa de vida definida en la que ya cabías perfectamente y todo tenía como su tamaño. Ahora es totalmente nuevo, eres como un recién nacido nuevamente porque estás tratando de conseguir tu lugar en esta etapa de tu vida, y que aparte a eso tienes que anudarle el hecho de que no estás en tu mismo ambiente, no te estás redescubriendo desde un ambiente familiar. En un ambiente familiar te estás redescubriendo en un ambiente totalmente extraño. Eso aumenta la curiosidad un 1000%, porque aparte de tener curiosidad instintiva por este nuevo ambiente, lo estás relacionando con esta nueva etapa como persona. Entonces, ¿qué piensa esta nueva persona? Porque, o sea, redefinirte como una persona que ya no es solo arquitecto, sino que es oficialmente otra cosa también, eso hace que tus matices de vista sean totalmente diferentes. Recién me estoy dando cuenta que quizás eso no es necesario, separar tanto una cosa de otra y hacer simplemente las cosas que te nazcan en el momento que te nacen hacerlas. Esta es una imagen recurrente de mi infancia. Los vestidos de colores me recuerdan a mi madre. Sus trajes de tul que colgaban en el cuarto y que mi hermana y yo sacábamos para jugar y colgar en las ramas de los árboles, haciéndonos creer que estábamos dentro de la película. No hace falta decir la música de mi padre. Y provenir de dos padres amorosos, de una familia que tiene su propia música. No sé si entendí mal cuando te referiste a que estás en estos momentos muy lejos de casa, de nosotros, porque de verdad ahora te siento como que más cerca que antes. Además, Angora, gata sigilosa, de todos los silencios solo el tuyo escucho, como el silencioso respeto que siempre sentí y aún siento por tu abuelo Juvenal, mi padre. Ese padre que me hizo custodio de sus primeras y últimas palabras escritas. Pero ya ese es otro punto que más temprano que tarde tendremos algún día que tocar. Habida cuenta de que ya recorremos el mismo camino. Ese que nos lleva a la magia de la literatura, a la Pandora que acabas de destapar. No obstante, permíteme advertirte con palabras de Luis Isla. La literatura no te va a responder, te va a preguntar, ya que según consideraba, todos venimos de un libro que aún no hemos leído. La lectura no te salvará de la soledad, te la muebla. Siempre en mis pensamientos, por amigos, tu tío Queco José. Se trata de algo parecido a esto, de jugar a observar y cambiar la perspectiva de las cosas. De inventar, con los objetos encontrados o perdidos, historias. ¿Quién podrá ser este niño? Y hay cosas en las que me detengo por simple casualidad.
pero me quedo con las leyendas de mi familia. Cruzar 2 tenedores para que deje de llover. Ilógico, pero también le hablamos a las plantas para que crezcan más bonitas. Y prendemos velas. Ese es nuestro ritual. Velas para pedir deseos. No importa que no estemos cumpliendo años, pero se pide cada vez que uno necesita algo importante. Quizás yo soy esa persona que está ahí parada, rodeada de objetos, y que está buscando la manera de usarlos para su vida de cualquier manera. Al final, si tendría que contar mi mundo propio, el mundo de la infancia tiene que ser de noche. Y aunque antes me daba mucho miedo enfrentarlo, creo que ahora lo estoy empezando a ajustar a mi tamaño para volver a comenzar, quizás, o algo así.